Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor y compañeros. A continuación, en nuestra exposición, le vamos a presentar todo lo relacionado al tema de lambdas en C++. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Para empezar sobre este tema, vamos a explicarle, o le voy a explicar, qué es una función lambda o una expresión lambda. Esta expresión lambda nos proporciona una forma concisa de crear objetos de la función simple. De igual manera, esta expresión es aquella cuyo objeto resultante se llama objeto de cierre y se va a comportar como un objeto de función. Pero más allá de esto, el nombre o expresión lambda proviene del cálculo de lambda, que es un formalismo matemático, que es inventado en el año 1930 por Alonso Crutch para preguntar funciones o preguntas lógicas y de computación, que previamente y posteriormente se va a aplicar en el lenguaje de programación de C++. Como pueden apreciar ese código, básicamente nos explica que a través de la función lambda vamos a encontrar primero a definir una variable, que en este caso va a ser la variable a, que va a inicializar desde cero. Este tipo de función es una función entera. De igual manera, vamos a encontrar con las funciones auto y que van a ser prácticamente esenciales para este tipo de código, ya que como pueden apreciar van a funcionar como cadena. Y de igual manera van a arrojar algún tipo de premisa, como en el primer caso, que nos va a arrojar un error para no poder acceder a ello, debido a que la función va a retener un número que no es el correcto. Por eso nos va a dar el error. Y posteriormente, en el auto F con cadena que inicialice en A, sí nos va a retener un valor. Como pueden ahí ver, ha capturado el valor. Luego, en el auto F, la cadena tiene un paso por referencia, en donde se está utilizando el Asper, junto con el valor de A. Y de igual manera va a retornar una función iterativa, un avance iterativo con el A que va a funcionar en nuestra cadena y nos va a retornar y va a capturar un valor por referencia, como lo pueden ver ahí en el código. Siguiente diapositiva, por favor. De igual manera, la especificación de devolución, como se les he explicado, nos va a arrojar siempre un valor, como lo pueden ver ahí en el código. Pero yendo más allá, este tipo de retorno de una función lambda normalmente se deduce automáticamente por el compilador, a partir de expresiones de retorno en el cuerpo de la función lambda. Sin embargo, siempre hay casos que es necesario especificar explícitamente el tipo de retorno, ya sea dependiendo de la variable que se vaya a utilizar. Por ejemplo, si una función la devuelve un valor de tipo double, se puede hacer un ajuste de otra manera, como se puede apreciar ahí a través del auto área, en donde se está especificando que se va a trabajar con el valor de tipo double, tanto para el radio y que va a retornar de igual manera el valor de double para la expresión de 3.14 por el radio y de igual manera llegando al fin de este tipo de código. Siguiente diapositiva. A continuación yo voy a hablar sobre el captura por valor. En C++, al usar lambdas, el comportamiento de la captura de variables puede variar según cómo se capture la variable y si se utiliza la palabra mutable. Si se especifica el nombre de una variable en la lista de captura, la lambda la captura por valor. Esto significa que lambda almacenará una copia de la variable. Sin embargo, por defecto no se podrá modificar la variable capturada dentro del cuerpo de lambda, como se observa en el código. Luego está captura por valor de tipos no copiables antes del C++. Antes de C++, 14, si se intentaba capturar por valor un tipo de que no se puede copiar, como el stdunit, como se observa en el código, se obtendrá un error de compilación, ya que el problema aquí es que el stdunit no es copiable, lo que significa que no se puede crear una copia de este mismo. Por lo tanto, cuando se intenta capturar P por valor en lambda, se produce un error de compilación porque el compilador no puede generar una copia válida de P. Para ello se tendría que referenciar la variable P. Siguiente diapositiva, por favor. Captura por valor de tipos no copiables, desde C++ 14.
Se puede usar la inicialización en el lugar para capturar tipos no copiables por valor, moviendo el valor dentro de la lambda. En el código, como se ve, la lambda captura P por valor, pero antes de hacerlo se utiliza el stdmove, donde está dentro de la variable P, para transferir la propiedad del objeto apuntado por P a la lambda. Luego, dentro del cuerpo de la lambda se accede al objeto apuntado por P y se llama a la función createWhiteHat en ese objeto. Luego está el captura mutable. Si se desea modificar una variable capturada por valor dentro del cuerpo de lambda, se debe especificar la palabra mutable en la lambda. Por ejemplo, en el código que estamos viendo, el lambda no se puede modificar, la variable capturada por valor directamente, debido a que se considera constante por defecto. Sin embargo, se puede crear y modificar otras variables dentro de la lambda sin restricciones. Siguiente diapositiva. El impacto en las copias. Cuando una variable se captura por valor, cualquier modificación realizada dentro de lambda no afectará a la variable original. La lambda obtiene una copia de la variable en el momento de su construcción. Como observamos en el código, se declara una variable con valor 5, donde se define dos lambdas, el plus 5 a v, que captura por valor y suma 5 a una copia de a, y el plus 5 ref, que captura por referencia y suma 5 a la variable original. Se modifica la variable establecida en 7 y se imprime el valor de a, donde el resultado de plus 5 y el resultado de plus 5 ref es 7. Por lo tanto, el valor de a es 7. Y plus 5 devuelve 10, ya que trabaja con una copia de a que se mantuvo en 5 cuando se creó la lambda. Y el plus 5 ref devuelve 12 porque trabaja con la variable original que se modificó a 7. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora yo voy a hablar sobre lo que es lambda recursiva. Una lambda recursiva se refiere a una función que tiene la capacidad de llamarse a sí misma dentro de su propio cuerpo para realizar cálculos recursivos. Pero en C++, las lambdas no pueden llamarse directamente a sí mismas, debido a que no tienen un nombre propio con el que hacer una referencia a sí mismas. Para ello, existen tres posibles soluciones para implementar lambda recursiva en C++. La primera es el uso del código std function. Para ello se sugiere que una lambda capture una referencia a una función std function aún no esté reconstruida. Esta medida va a funcionar, pero puede ser lenta, frágil y compatible con otros lambdas. Como podemos ver en el código, acá se está haciendo el llamado del std function, del cual aún no está construido. Siguiente, por favor. Luego tenemos la otra opción, que es usar dos punteros inteligentes, lo cual va a permitir copiar y devolver una lambda. A diferencia de la std función, esta solución es menos frágil, pero agrega una dirección indirecta y a su vez también genera una sobrecarga. Como podemos ver, los dos punteros que se hacen mención acá son el unit -ptr y el make-share. Siguiente. Por último, también está la solución de utilizar un combinador en I, en cual en C++ la idea detrás de un combinador en I es crear una estructura que envuelva la lambda recursiva y luego pasa a una referencia a sí misma como un argumento de la lambda. Esto permite que la lambda se llame a sí misma indirectamente a través de una referencia. Como podemos apreciar en el código, en la primera imagen, en su estructura, aquí hace un llamado a un combinador en I, de los cuales la CF ya sería donde se va a almacenar ahí mismo. Y luego en la otra imagen ya está más simplificado, que también es una solución un poco más factible. Esta solución, más que todo, es una función más funcional, a diferencia de las otras dos lambdas, a comparación. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre lambda captura predeterminada, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, por defecto no se puede utilizar las variables locales que no se mencionan directamente en la lista de captura desde el interior de la función lambda. No obstante, es viable capturar de manera implícita las variables
que no son nombradas en el cuerpo de Lambda. Siguiente, por favor. Bueno, acá también podemos ver que acá todavía es posible llevar a cabo la captura explícita al mismo tiempo que se utiliza la captura implícita por defecto. La declaración de una captura explícita reemplazará a la captura implícita predeterminada. Les paso con mi siguiente compañero. Bueno, ahora le voy a comentar acerca de las clases lambdas. En primer lugar, cuando una expresión lambda dentro de una función miembro de una clase se considera automáticamente amiga de esa clase y tiene acceso completo a sus miembros. Incluso también, por ejemplo, como podemos ver en el siguiente código, la clase foo, donde tiene un atributo privado, y en el public ahí se está creando una función lambda, en donde por parámetros se le pasa la referencia de la clase y un valor, en la cual se puede modificar en ese lambda, ya que como se convierte automáticamente a mí, esa clase tiene acceso completo a su miembro. Ahora, por la captura del puntero dis, nos permitirá acceder a los miembros de la clase contenedora como si estuviera dentro de ella. Añadimos dis de la siguiente forma. Ahora se le crea un método void test y dentro de ese método está la función lambda y se le coloca el dis, el puntero dis dentro de los corchetes para que haga una llamada a, la, a los atributos que están en la clase en el privado, un atributo privado. Y ahora también es importante saber que al usar dis, que se captura por valor, lo que significa que la función lambda no posee el objeto dis y puede volverse inválida si sobrevive al objeto que lo creó. Además, las cláusulas por defecto, como por ejemplo entre corchetes, va un símbolo igual o también por referencia, que es el aspersor, también capturan dis de forma implícita. Además, las lambdas también pueden capturar una copia del objeto dis en el momento de su creación utilizando dis puntero asterisco dis en la lista de captura. Gracias.